Bien, pues vamos a continuar y en este caso, bueno, como es habitual, no me voy a privar de la satisfacción de, de agradecer la oportunidad de estar otra vez en la Universidad de Oviedo, que para mí es mi casa, aparte de por lo que pueda ser el origen asturiano, pero también, pues, por supuesto, para mí el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo, pues es mi familia, ¿no? Mi pequeña familia académica. Entonces, en ese sentido, pues agradecer en la persona de Ana Rosa y de Luis la invitación a participar en la presentación de esta ponencia y, por supuesto, también en haber contado conmigo para el proyecto de investigación y darme la oportunidad de contribuir modestamente, pues, a esa obra colectiva con el capítulo que antes se os ha presentado, ¿no? Sin más, en esta jornada me corresponde no hacer mucho más uso de la palabra, sino el papel de presentadora moderadora. Y en esta ocasión contamos con Pilar Rivas Vallejo, que nos va a ilustrar, como habéis visto en el programa, sobre el papel de la representación del personal en la gestión del uso de la inteligencia artificial en las empresas, ¿no? Ya se han hecho diferentes referencias al respecto de la materia y de la importancia que tiene también en el marco del proyecto y del objeto de estas jornadas internacionales. Y sobre Pilar, pues más allá que es mérito suficiente por sí ser catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona, yo destacaría por la parte que me toca, en el sentido de lo que son líneas de investigación, ¿no? Experiencia también en lo que tiene que ver con publicaciones y su participación en otras jornadas, congresos, etcétera, pues todo lo que nos ha enseñado y sobre lo que trabaja en materia de derecho antidiscriminatorio, ¿no? Podríamos decir, todo lo que tiene que ver con el tema de la igualdad y no discriminación, muy particularmente también, sobre todo en materias vinculadas, pues, con las mujeres, en concreto con el tema en ocasiones ha trabajado también de violencia contra las mujeres. Y en lo que aquí hoy nos trae, pues el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Es una de sus principales líneas de investigación más recientes. De hecho, entre otros proyectos de los que ha sido Pilar investigadora principal, pues el de discriminación algorítmica, género y trabajo, en el cual yo creo que se aglutina, como vemos, pues toda esa incidencia de los temas a estudiar, ¿no? Proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y de toda su ingente producción científica, pues hoy destacaría la obra en el año 2020, ¿no? De la aplicación de la inteligencia artificial al trabajo, su impacto discriminatorio, y la obra que ha dirigido, que se ha publicado, vamos, que es de este mismo año, ¿no? De discriminación algorítmica en el ámbito laboral. Por lo tanto, creo que está más que justificado también, pues, su participación aquí, y en nombre de los directores de esta jornada, pues agradecerte, Pilar, tu participación, y tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a la presentadora de medios y gracias sobre todo a los directores de la jornada, no solo por invitarme, sino por ofrecernos esta oportunidad de compartir y no solo conocimientos, sino más bien reflexiones en torno a este tema, a la profesora Argüelles, al profesor Fernández Villazón y al resto de los compañeros que están hoy aquí y que han participado en ese proyecto y que han trabajado también en este tema por el cual estoy yo aquí y que creo que va a servir pues simplemente para intercambiar impresiones y reflexiones con ellos. Lo de ilustrar, pues no aspiro a tanto, pero sí a que podamos debatir algunas cuestiones. Saludo también a los compañeros que están al otro lado en modo virtual, que sé que están siguiendo la jornada y que posiblemente también algunos de ellos son expertos en la materia. Bien, el tema de la inteligencia artificial barra discriminación algorítmica
lo voy a centrar tal y como se me ha pedido por los directores de la jornada en relación con la representación del personal o la representación de los trabajadores. Mi aproximación en la línea que me caracteriza o de los que me conocen saben, va a ser práctica. Es decir, el planteamiento es, bueno, en esencia, con lo que tenemos y con lo que nos viene, cuál es el papel y cuáles son las posibilidades y las oportunidades que la representación legal de los trabajadores puede tener en la gestión de personal a través de mecanismos basados en inteligencia artificial. Es verdad que, como dice un informe reciente de Eurofound, también sí, me oigo otra vez, ¿no? También elaborado por un economista, pero constata que el mundo de las decisiones automatizadas, que es el núcleo de la cuestión que vamos a tratar y a la que me voy a referir, pues está dominado sobre todo por grandes empresas y estamos hablando de que la mayoría de las que tenemos en nuestro país pues son pequeñas empresas. Pero también es verdad que no debemos olvidar que estas pequeñas empresas también pueden hacer uso de esa tecnología, sobre todo en la popularización de mecanismos de inteligencia artificial a través de, bueno, basados en inteligencia artificial, distan mucho de parecerse a la inteligencia artificial, em, pero que se pueden encontrar en aplicaciones, en apps, a través de dispositivos al alcance de cualquiera, ¿no? Y al alcance, por lo tanto, también de pequeñas empresas. Ergo, estamos hablando de un problema que tiene una afectación general, tanto a las plataformas digitales, el trabajo en plataformas digitales, como también el trabajo en empresas tradicionales que también están haciendo uso de estos mecanismos para la selección y para la gestión de las relaciones de trabajo, incluso hasta para la extinción del contrato de trabajo. Dicho esto, por lo tanto, nos interesa ver una panorámica de lo que ocurre en todo tipo de empresas, siempre y cuando todas incorporen estos mecanismos. Partimos, vuelvo a repetir, de mecanismos automatizados para la adopción de decisiones. Por lo tanto, el punto de partida son sistemas basados en inteligencia artificial, pero básicamente aplicaciones que usan datos masivos, Big Data, para de ellos, de su análisis, extraer recomendaciones y, por lo tanto, servir para asistir a decisiones que se toman en las empresas, decisiones empresariales. Mucho se podría hablar de esto, pero yo me voy a centrar, como decía, más que en el análisis de cómo funcionan y el impacto que tienen, de lo que he venido hablando desde hace tiempo, en el núcleo de esta jornada, ¿no? Y que serían la afectación o más bien el papel o las oportunidades de participación de la representación legal de los trabajadores. Por eso me referiré en un primer punto a situar para que quede claro de qué estamos hablando, en qué ámbitos podría producirse esta intervención y por lo tanto estamos hablando de los ámbitos, aquellos ámbitos donde se están aplicando estas técnicas o estas herramientas basadas en inteligencia artificial alimentadas con datos masivos y después veremos esos planos principales como son la actuación en el momento previo a la contratación, es decir, la selección de trabajadores, selección con posterior contratación de trabajadores, el acceso o el ingreso en la empresa y un segundo plano principal que es el papel que puedan tener
en la gestión y el control del trabajo que se realiza en las empresas a través de mecanismos o de sistemas basados en inteligencia artificial. En ambos casos, el análisis o las oportunidades que nos podemos encontrar con la ley en la mano, pero también con una previsión de futuro, pasa por o el examen de distintos elementos. El primero de ellos sería los derechos informativos que tiene la representación legal de los trabajadores en esta materia. En segundo lugar, los derechos de participación y de consulta. Y en tercer lugar, yo querría referirme también a un papel significativo y relevante como es la legitimación para formular reclamaciones o intervenir en procedimientos, bien sea administrativos, bien sea judiciales, en defensa de los derechos de los trabajadores afectados por decisiones automatizadas. Refiriéndome, por supuesto, también a ese papel más institucional, promocional o de promoción de los representantes de los trabajadores en general, pero de los sindicatos en particular en este mundo en transformación digital que va camino, como ayer se mencionó también por el profesor Cruz Villalón, de incorporar otra nueva realidad cuando aún algunos no han asumido la actual, que es de futuro, pues el mundo del metaverso, ¿no? Al que también me referiré. Bien, la primera cuestión, la gestión de relaciones laborales usando inteligencia artificial o aplicaciones basadas en inteligencia artificial, porque en definitiva estamos hablando de software, alimentado por datos masivos y que produce decisiones que pueden servir para asesorar o incluso para tomar automáticamente la decisión. Es verdad que estos sistemas, estos últimos de adopción automatizada íntegramente de decisiones, escaparía al margen del reglamento general, estaría al margen del Reglamento General de Protección de Datos, puesto que en su artículo 22, cuando se refiere a la creación de perfiles, a la perfilación, excluiría las decisiones totalmente automatizadas. Y por lo tanto, hablamos de dos planos distintos, el de las decisiones totalmente automatizadas y el de las decisiones que teóricamente no están totalmente automatizadas porque hay una intervención humana, pero esa intervención humana a la que se refería antes la profesora Argüelles, pues no tiene la relevancia o no es una intervención humana significativa como para entender que efectivamente ha intervenido un humano si al final lo que acaba realizando es solo apretar el botón de confirmar, ¿no? Bien, en este marco de desarrollo digital, digitalización, que dará paso, como decía también, a que tengamos que hablar de metaverso, de trabajar en el metaverso, pues se están produciendo unas tensiones con las funciones representativas, incluso con la propia existencia de la representación legal de los trabajadores en entornos digitales. El caso paradigmático son las plataformas digitales, pero en otros trabajos donde la prestación de servicios se realiza en entornos digitales, y por lo tanto provoca lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Esa fragmentación o dilución de los mecanismos de representación. Bien, vamos a ver entonces cuáles son las aplicaciones automatizadas, a grosso modo, porque no da tiempo de profundizar más. Ya me gustaría, como antes se refería a profesor Argüelles, profundizar más en analizar todas ellas, porque su impacto, incluso desde el punto de vista sobre todo de la discriminación, es enorme, pero las repasaremos a grosso modo para saber de qué partimos, para detenernos más en el tema que nos concierne hoy. Y visto
este panorama actual o real de qué se está produciendo, qué está ocurriendo en nuestras empresas. Las de nuestro país no escapan a la tendencia globalizada. Pues, ¿qué tenemos en la ley? ¿Qué oportunidades hemos conseguido desde el punto de vista de la representación legal de los trabajadores con distintas reformas que se han realizado y qué otras oportunidades se han perdido? Hablaríamos aquí de lagunas y de silencios. Bien, resumiendo mucho las aplicaciones automatizadas que se están usando en el ámbito laboral, insisto en que no estamos hablando solo de plataformas digitales, hablamos de todo tipo de empresas que usan estos mecanismos para asistir, para simplificar las decisiones o la adopción o el circuito de la adopción de decisiones empresariales, puesto que ofrecen grandes ventajas desde el punto de vista empresarial, como es que permiten optimizar resultados y productividad, y por lo tanto es algo que siempre desde el punto de vista empresarial va a ser bien acogido, ¿no? Em, Son mecanismos que están sirviendo para el llamado e-recruiting, es decir, la selección a través de mecanismos digitales que pueden intervenir en distintos momentos, tanto para realizar entrevistas de trabajo como para realizar el cribado de candidaturas presentadas a un proceso de selección. En el caso de la entrevista digital nos encontramos con que además estos mecanismos ya no solo es que utilicen datos masivos para encontrar el perfil idóneo para cubrir el puesto de trabajo basándose en un patrón histórico, es decir, en lo que la empresa ha estado haciendo con anterioridad, que se supone equivalente a lo idóneo, y no siempre será el caso, o casi nunca será el caso, ¿no? Como el uso de mecanismos que se basan en psicogenia, el análisis de gestos, de rasgos personales, como bien decía antes la profesora Argüelles, que pueden llevar a detectar todo tipo de diversidades para expulsarlas del cribado de la selección de personal, ya sea, como ella decía, por razones de diversidad funcional, ya sea incluso por tendencias ideológicas o incluso dentro de este ámbito sindicales, ya sea hasta por tendencia a la depresión o a contraer determinadas enfermedades, todo ello si estos mecanismos de psicogenia a través de la entrevista digital, incluso por robots, por mecanismos robotizados, son capaces de detectar todos esos rasgos, atribuirles unas características, por lo tanto hablamos de sesgos, son ideas sesgadas, y de ahí, pues, eliminar de todo ese proceso de selección a toda una serie de personas que supone ese sistema que no van a convenir a la empresa. Aquí hago un alto en el camino para hacer una aclaración, y es que cuando se trata este tema con expertos en ciencias en ciencia de datos y la computación, su respuesta siempre es, bueno, pero es que estos mecanismos son más objetivos que las personas, porque no van a mirar, no se van a dejar llevar ni por su ideología, ni por sus tendencias, ni por cómo perciban subjetivamente, incluso en función del momento, a esa persona. Por lo tanto, bueno, pues son más fiables, ¿no? Bien, pero si partimos de que esos mecanismos no funcionan solos, sino que son alimentados por datos masivos previamente, nos encontramos que lo único que hacen es, como decía antes, identificar una característica idónea en el caso de la selección, un candidato idóneo basándose en las decisiones previas de la empresa. Por lo tanto, es una forma de trasladar, de sistematizar los sesgos anteriores cometidos por los mismos
que ahora son asistidos por estos mecanismos, recursos humanos, etcétera, o tendencias generales del mercado, pero sistematizados y proyectados como una regla mágica a seguir, objetiva, infalible y por lo tanto también incontestable, donde los afectados nunca saben por qué se ha decidido así al respecto de ellos. En cambio, en una entrevista con una persona sí saben por qué seguramente sabrán por qué lo han excluido, pero con una máquina o con un sistema digital eso es más difícil. Por lo tanto, desde el punto de vista subjetivo, aquí encontramos el primer obstáculo, pero desde el punto de vista también de la motivación que deben tener las decisiones y también las decisiones empresariales, aunque no sean decisiones administrativas, son decisiones que también deben motivarse para que los afectados por ellas puedan reclamar contra las mismas, pues también sería necesario poder conocer la lógica por la cual se ha llegado a esa decisión. Los informáticos, ingenieros informáticos, expertos en ciencias de la computación, también hacen esta pregunta. ¿Para qué queréis saber la motivación? ¿Es que le preguntáis tanto a la persona que en una empresa toma las decisiones? Pues sí, sí se lo preguntamos o sí, si se cuestiona la decisión, estamos obligados a preguntárselo y ellos están obligados a contestar, ¿no? Por lo tanto, la motivación es clave. Bien, esto ocurre también a la hora de organizar y controlar el trabajo, para lo cual también se utilizan dispositivos automatizados de toda índole, basados también en el análisis de datos, sean datos sobre personas, que sería el People Analytics, ¿no? O sean datos relativos a producción, como son todos esos mecanismos que se usan en las apps y software de Work Analytics, es decir, esas que sirven para optimizar resultados, optimizar productividad y ofrecer, por lo tanto, el tiempo mínimo, el tiempo ajustado, más ajustado posible para realizar las tareas y el mínimo necesario que debe transcurrir entre una tarea y la siguiente, etcétera. Por lo tanto, esto, como después veremos, también tiene un impacto sobre no solo el control de rendimiento y de ahí salarios, sino también sobre las decisiones de promoción o incluso del propio mantenimiento del puesto de trabajo, si estamos hablando de que esto a su vez sirve para crear rankings de trabajadores según la puntuación obtenida y de ahí pues su posición a efectos de permanecer en la empresa. Véase el caso de Uber, ¿no? Em, Son sistemas que se están usando, pero cuestión especialmente relevante es que no solo es que se estén usando, sino que la normativa que nos ha venido y nos viene de la Unión Europea los valida porque son instrumentos del mercado, instrumentos que además encajan dentro de la digitalización del mundo y del mundo del trabajo y por ello la propia propuesta de directiva de reglamento de inteligencia artificial que se lanzó el año pasado, en abril del 2021, por la Unión Europea, es una propuesta todavía, las admite para controlar el trabajo, para seleccionar trabajadores, absolutamente para todo lo que estamos hablando, aunque las considera de alto riesgo y por lo tanto exige unas ciertas prevenciones. Bien es cierto que estas prevenciones que nos vienen de la legislación europea en ciernes, pues por un lado tienen un carácter individual en cuanto a los derechos que reconocen, no afectan o no se refieren a los derechos colectivos y que parten de que su aplicación es admisible y simplemente hay que controlar algunos de sus aspectos. Principalmente al que se refiere es el uso de datos biométricos.
único caso en el que sí que se prevé o se reconoce un derecho individual a obtener la información relativa a qué mecanismos se han utilizado. Pero el segundo inconveniente de esta propuesta de directiva es que ya que la legislación de la Unión Europea es especialmente parcelada y si trata un tema no trata el otro, pues no contiene referencias de ámbito laboral, sino que lo que disciplina o disciplinará es la relación entre las empresas, digamos, que diseñan, producen, comercializan este tipo de software o de instrumentos y las empresas que los van a usar, las empresas usuarias que a la sazón, por lo tanto, son empleadoras, pero no reconoce derechos directamente aplicables en el ámbito laboral, sin perjuicio de que esas obligaciones que exigirá ese reglamento pues puedan ser exigibles por parte de la representación legal de los trabajadores. En ese ámbito de los derechos colectivos sí que hay que decir que el primer escollo es que el Consejo Económico y Social Europeo ya de entrada se opuso a que se utilizaran esos mecanismos en el ámbito de las decisiones laborales, pero seguramente esto ahí quedará y prosperará tal cual, ¿no? Hay que hablar de distintos planos donde puede actuar o donde tiene capacidad o podría tener capacidad de actuación la representación legal de los trabajadores o en general la sindical. Un ámbito más legislativo donde podríamos ver una oportunidad de intervención o de introducir algunos cambios en la tramitación legislativa. Algunos ya se han perdido porque la tramitación terminó, pero otros están abiertos y por lo tanto permitiría repensar digamos, algunos de los olvidos que quizás convendría enmendar en cuanto a la falta de referencias a distintos elementos que después trataré en esos proyectos legislativos. Y, por supuesto, la negociación colectiva, a la que me referiré después como ámbito oportuno para desarrollar algunas oportunidades o capacidades de intervención que pudiera tener la representación legal de los trabajadores. Em, Como decía, me voy a referir en todos los casos al plano de la selección y, en segundo término, a la gestión del trabajo y al control y vigilancia y a las distintas, eh, iba a decir fases, no son fases, son más bien ámbitos donde pudiera darse esa intervención. Bien, hay una cuestión previa que es destacar también qué lagunas y silencios encontramos en la legislación actual. Algunas todavía son revertibles en cuanto al papel que pueda tener la representación legal de los trabajadores o incluso a que tenga alguna relevancia el uso de inteligencia artificial por las empresas respecto a los derechos de los trabajadores. La primera de ellas es el proyecto de ley de empleo que sigue a día de hoy sin regular las empresas de selección. No prevé el uso de la inteligencia artificial, este proyecto de ley de empleo, salvo para el propio Servicio Público de Empleo, para el que ya se ha creado un algoritmo, el algoritmo Senda, que realiza este tipo de tareas basadas en análisis de datos masivos y a partir de ellas extracción de recomendaciones para crear un itinerario de inserción laboral de los demandantes de empleo. Pero la laguna o el silencio sigue siendo el de qué ocurre con los trabajadores y las fases previas a la contratación, en cuanto que las empresas de selección están usando estos mecanismos, ya no solo de cribado, sino el de la entrevista digital, la entrevista robotizada, los datos biométricos,
técnicas de psicogenia, etcétera. Y están fuera, nadie se refiere a ellas, la inspección de trabajo tampoco actúa sobre ellas y por lo tanto es un ámbito en el que, bueno, podría o debería adoptarse algún tipo de intervención desde el uso de inteligencia artificial, que parece que ha quedado otra vez olvidado. Desde la ley de igualdad, estamos hablando de que es una ley de 2007, pero quizás podría adaptarse a los nuevos tiempos, puesto que evidentemente no prevé ninguna referencia concreta, como sí lo hace la Ley Integral de Igualdad en su artículo 23.3, que sí se refiere al uso de inteligencia artificial ética, confiable, respetuosa con los derechos fundamentales. Y por tanto sí que sería el momento también de que si no se reforma como debería la ley de igualdad para incluir estas cuestiones y sobre todo el reglamento que regula el contenido de los planes de igualdad, el Real Decreto 901 de 2020, a efectos de incluir entre los elementos a diagnosticar antes de elaborar el plan de igualdad todos los ítems que tienen que ver con el uso de inteligencia artificial en el trabajo, puesto que el mayor impacto de su uso es de sesgos discriminatorios, va a parar o perjudica a las mujeres. No se prevé que sea obligatoria la inclusión de auditorías, la supervisión o los criterios éticos, pero quizás, aunque no se prevea y no se haya reformado y sea oportuno hacerlo, nos queda también la vía de el propio desarrollo de los planes de igualdad y que, por lo tanto, desde el punto de vista institucional, también se promueva que se incluyan estos ítems tanto en las evaluaciones previas como en la propia elaboración del plan de igualdad, porque hay un elemento especialmente relevante en cuanto al impacto de la discriminación algorítmica provocada por el uso de estos mecanismos respecto a las mujeres, y es que esos sesgos al final lo que pueden provocar es subvertir los resultados de las medidas incluidas en el plan de igualdad. Es decir, que si estamos hablando de que se usen patrones históricos de decisiones anteriores adoptadas por la empresa, que precisamente lo que se quiere a través de las medidas incluidas en los planes de igualdad es dejarlas sin efecto, atajarlas y cambiar ese panorama, si se admite el uso indiscriminado de esos sistemas sin control, supervisión y auditorías, y evaluación de impacto de riesgo de género, pues nos encontraremos que a través de la vía práctica de su uso, pues podemos dejar sin efecto medidas incluidas en planes de igualdad, tanto relativas a la selección de personal, al acceso a la empresa, como medidas relativas al control de tiempos de trabajo. Y aquí hay una incidencia clara respecto de los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral, y como, bueno, de la vigilancia y la exhaustividad en la exigencia de las tareas que según los dispositivos em, eh, asistidos por inteligencia artificial sin criterios de diversidad entienden que son exigibles a cualquier trabajador sin distinguir cuáles son sus capacidades reales y cuáles son sus posibilidades reales. No hablemos de la disponibilidad absoluta y de los tiempos de disponibilidad que chocan frontalmente con los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral. Bien, en la ley de trabajo a distancia se incluyeron también la referencia a la fijación de criterios con la representación legal de los trabajadores para utilización de dispositivos digitales, y digamos que se perdió también la oportunidad de decir explícitamente que se referirá también a la negociación de los algoritmos que se usarán en la gestión y control en el trabajo. ¿M?
digamos que en un segundo escalón de exigencia, en lugar de negociar los algoritmos, por lo menos exigir el conocimiento íntegro de su forma de aplicación, tiempo de aplicación y su lógica de actuación. Bueno, en la línea de lo que después, de lo que también está incluido en el artículo 64 4D del Estatuto de los Trabajadores, que funciona como norma, por lo tanto, general, aplicable a todos los ámbitos. Nos da igual que sea el trabajo a distancia como cualquier otro, ¿no? En los procesos de selección de trabajadores, la clave en el uso de inteligencia artificial es precisamente la igualdad y la no discriminación. Es aquí donde se produce la mayor incidencia y la incidencia relevante frente a la cual debe actuarse y por lo tanto marco en el cual también debemos ver cuál podría ser la capacidad o posibilidad o bien la oportunidad de actuación de la representación legal de los trabajadores. Como decía, el proyecto de ley de empleo, el texto que está publicado en el Boletín Oficial del Congreso de 1 de julio, incluye un artículo 17 dedicado a las decisiones automatizadas basadas en datos, por lo tanto, aplicables en los procesos de selección de trabajadores, y admite el uso de inteligencia artificial en la selección, pero por parte del Servicio Público de Empleo. ¿Cuál es el papel reservado aquí a la representación legal de los trabajadores en cuanto a que las empresas puedan recurrir o no a esos mecanismos? Pues ninguno. Y no, y a límites o obligaciones, pues tampoco, porque el artículo 17 se limita solo a disciplinar cómo va a funcionar su algoritmo Senda y su sistema automatizado. Entonces, ¿qué encontramos? Pues una referencia a que se usará para formular recomendaciones de contratación a las empresas, el reconocimiento del derecho de acceso de los usuarios y las empresas al contenido íntegro de las decisiones y recomendaciones basadas en análisis de datos que realice. Por lo tanto, no hay referencia a la representación legal de los trabajadores, pero aquí hay una referencia indirecta o una oportunidad indirecta, porque en cuanto las empresas tengan acceso a esa información que debe proporcionar el SEPE, también deberían tenerlo a la representación legal de los trabajadores. Y por otra parte, eso incluye pues, las instrucciones que compondrán el algoritmo subyacente a las decisiones, dice literalmente el precepto, y recomendaciones basadas en datos del sistema de empleo. Pero que eso se desarrollará reglamentariamente, ¿eh? O sea que ya se verá. En cuanto al algoritmo en sí, pues no conocemos el impacto todavía, pero sí tenemos referencias de algún sistema similar que ya se había ensayado en otros ámbitos, como es el caso del sistema de empleo austriaco. Allí hace años que ensayaron un sistema parecido a este y el resultado, analizado por expertos en el impacto de su utilización, fue que creó o dio lugar a un sesgo de género, porque priorizaba en función del sexo responsabilidades familiares, distancia, por ejemplo, lugares más aislados, no tan urbanos, las posibilidades de inserción de empleo de las candidatas y de los candidatos. Las mujeres salían perjudicadas. Y desde un punto de vista de inserción laboral tampoco es muy motivador para las mujeres saber que sus oportunidades de empleabilidad creo que quedaban reducidas en un 25% respecto de los hombres, ¿no? En la selección de personal, los derechos informativos más o menos ya se han aludido. Por un lado, nos encontramos en el precepto marco, que es el artículo 64.1, la información y consulta de la representación legal de los trabajadores, en particular
el artículo 64.4d, ya mencionado, en cuanto a los algoritmos y la inteligencia artificial que se utilice para acceder al empleo. Aquí hablaremos, por lo tanto, de herramientas digitales de selección basadas en inteligencia artificial que se usen directamente o que se puedan utilizar por las empresas de selección que consulten o que asesoren a las empresas para realizar su proceso de selección, que como hemos visto, según la ley de empleo, tienen una diferente afectación y una diferente intervención de la inspección de trabajo. Por supuesto, como me refería antes, la información obtenida por la empresa, facilitada obligatoriamente por el SEPE en cuanto a la aplicación de su propio algoritmo, que debería ponerse en conocimiento también junto con el resto de la información sobre algoritmos utilizados para el acceso al empleo, porque no tiene por qué referirse solo a los que usa directamente la empresa, sino a aquellos que van a servir en cierto modo o en modo total para determinar su decisión, sean externos o sean internos. El artículo 9 de la propuesta de directiva de plataformas también se refiere a la información, a la representación legal de los trabajadores, aunque no concreta la relativa a la selección. Si bien es cierto que de acuerdo con se va a pagar. Sí. Perdona, es todo el rato que está avisando que se apaga. Ah, bueno, No pues sé, que no la paguen. Ah, vale, solo es eso. Bien, bien. Nadie, sí, nadie queda perjudicado. por eso. Bueno, pues decía que no concreta la relativa a la selección, pero que conforme al concepto que se desprende del Tratado Fundacional de la Unión Europea y de las directivas de igualdad y el acervo comunitario en materia de discriminación, pues el concepto de trabajadores también tiene que incluir a los empleables o a los candidatos. Precisamente a los candidatos en particular se refiere el proyecto de ley de informantes, que es el que desarrollará la directiva Whistleblowing en España. Por su parte, la normativa relativa a los planes de igualdad ya se apagó. El Real Decreto 901/2020 permite inferir la obligación de transparencia en los procedimientos utilizados para la selección respecto de la realización del diagnóstico de igualdad a efectos de elaborar el plan de igualdad. Por lo tanto, de ahí podemos inferir también esa obligación. Y en cuanto a la transparencia en materia de uso de datos personales y de perfilación, aunque sea un derecho individual previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, bueno, pues en este caso, como en el resto de las directivas, podemos decir que el que puede lo menos puede lo más, ¿no? Perdón, el que puede lo más puede lo menos, y por lo tanto, si es un derecho individual, ¿por qué no? También colectivo a la representación del personal. En cuanto a los cauces de participación, podríamos plantear algunas cuestiones. Vale, algunas cuestiones. Por ejemplo, la limitación por convenio colectivo del recurso a empresas de selección que usen inteligencia artificial, incluso aquellas que usen redes como LinkedIn, ¿sería posible? Nada sabemos, nada nos dice la ley, porque además es que las empresas de selección no tienen una regulación laboral. Por analogía tenemos una referencia que yo creo que no sería aplicable, que es la sentencia de 31 de marzo de 2022, por la que se declaró no por ilegalidad, sino por lesividad, la nulidad de la cláusula de prohibición de acudir a ETT para determinadas contrataciones. Creo que no sería aplicable y por lo tanto sería factible incluir dentro de los convenios colectivos esa limitación de usar ese tipo de empresas, aunque a lo mejor también recurrían o impugnaban por lesividad, ¿no? Por otro lado, la obligación de consulta del artículo 64.1 por cuestiones que afecten a los trabajadores, también lo podemos enlazar con el derecho que está previsto en la propuesta de directiva de plataformas a ser asistidos por expertos.
aunque la asistencia, sin financiar el coste dentro de una representación legal de los trabajadores en empresas de pequeña, de mediana o de la dimensión que sea, eh, es nula. Bueno, si es más de 500 trabajadores ya sí que estaría a cargo de la empresa. Pero ¿qué ocurre con las demás? Que tendrán que ser asistidas a cargo del sindicato para poder tener la formación o la información necesaria para saber qué decir en este caso, ¿no? Cuando tengan que participar o en negociar o entender cómo se toman las decisiones por parte de la empresa. En cuanto a la limitación de ese recurso en los planes de igualdad, pues podríamos hacer alguna reflexión similar. Quizás aquí habría opiniones encontradas. ¿Podría un plan de igualdad limitar que se recurriera a estas empresas o a estos mecanismos basados en inteligencia artificial porque está demostrado que provocan sesgos? Quizás una fórmula menos arriesgada y menos exigente sería una completa obligación de transparencia, ¿no? Un ejemplo es el convenio colectivo de puertos del Estado y autoridades portuarias, porque aquí sí que, admitiendo que se van a usar, nadie discute que no se van a usar los algoritmos de selección, esto es un comienzo de estado de opinión, simplemente lo que se exige es que se pongan a disposición, ¿no? Su, su- su lógica de actuación, su contenido. Yo creo que en este caso hablaríamos también de cómo se alimentan y de qué paquetes de datos masivos son los que van a alimentar al algoritmo y no ya solo, como antes mencionaba el profesor Argüelles, con buen criterio, meramente el código fuente, ¿no? En los cauces de reclamación, pues podríamos hablar, y esto sería extrapolable a la gestión de trabajadores, pues de la posibilidad de intervenir o de reclamar a través de ese futuro organismo de igualdad que crea la Ley 15/2022, la Ley Integral de Igualdad, que también podría ser una oportunidad para extender el modelo de los planes de igualdad a planes de diversidad. También podemos hablar de que su legitimación para intervenir en procesos le permite formular demandas de tutela de derechos fundamentales en cuanto los sistemas algorítmicos puedan generar una discriminación por razón de alguno de los motivos protegidos en nuestra legislación, incluido también esa medición de tiempos poco diversa y poco conforme tanto con problemas de diversidad funcional como con cuestiones de conciliación de la vida familiar y laboral. Bueno, en materia de perfilación de datos con resultado discriminatorio, la cuestión es clara por su legitimación en materia de defensa de derechos fundamentales o en el plano administrativo para exigir la responsabilidad administrativa. Pero la directiva whistleblowing y el desarrollo, el desarrollo a través de ese proyecto de ley que tenemos en ciernes permitiría también la legitimación de la denuncia de infracciones legales por el uso de datos personales o perfilación con datos masivos a la que se refiere el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos. De hecho, el artículo 80 del Reglamento General de Protección de Datos ya legitima para interponer ese tipo de acciones a organizaciones que representen los intereses, en este caso profesionales y por lo tanto de los trabajadores. ¿Y qué ocurre en la gestión y control del trabajo a través de inteligencia artificial? Pues un poco más de lo mismo, por lo cual no me detendré con tanto detalle como hemos visto porque algunas cosas se replican. Bueno, como es sabido, estos mecanismos se están utilizando para evaluar habilidades y competencias, por lo tanto, efectos de calificación, de promoción profesional, productividad, retribuciones, rendimiento, etcétera. Y eso significa que están incidiendo en la organización y control del trabajo para calcular procesos y tiempos, evaluar tareas, hacer
rastreo que también sirve para medir los tiempos invertidos en cada tarea y determinar si se ajustan o no a lo que ha parametrizado previamente el sistema de algorítmico, el sistema de inteligencia artificial que se aplique en la empresa. Por lo tanto, como se trata de sistemas de organización y control del trabajo, podemos hablar de que hay una entrada a la participación de la representación legal de los trabajadores, no solo en el plano informativo, sino, como bien decía antes la profesora Argüelles, desde el punto de vista del artículo 64.5 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a la obligación de consulta e incluso, podríamos decir, la capacidad de intervenir en la negociación de las herramientas que podrían aplicarse. Partiendo de que estamos hablando de que estas herramientas tienen un impacto discriminatorio porque provocan, como resumidamente he aludido, sesgos discriminatorios, pero también tienen un impacto en la salud de los trabajadores y un impacto en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, puesto que la medición exhaustiva de tiempos repercute negativamente y con claridad sobre estos dos planos, el de la salud y la conciliación de la vida familiar y laboral. Bien, pues los derechos informativos, digamos pasivos, es decir, el derecho a recibir información, porque las empresas tienen obligación de transmitirla, a, no consiste en un derecho más allá de recibir la información, o sea, ni oponerse ni negociar, y vendría establecida en la Directiva sobre Condiciones Laborales Transparentes, en la Ley de Trabajo a Distancia, cuando se habla de control de la prestación laboral mediante dispositivos automáticos, y vendría fijada también en el precepto al que nos hemos referido antes, el artículo 64.4.2 del Estatuto de los Trabajadores, sobre parámetros, reglas, instrucciones en las que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la adopción de decisiones que pueden incidir en condiciones de trabajo y mantenimiento del empleo. El anteproyecto de ley para... Sí, 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 lo tengo en cuenta, lo tengo en cuenta. Sí, el anteproyecto de ley para la transposición de la Directiva 2019-1152 introduce un nuevo artículo 8 bis en el Estatuto de los Trabajadores, que es la de entregar información adicional cuando se utilicen estos sistemas, pero el derecho es meramente individual, pero como decía antes, siendo individual, también será colectivo. Los derechos informativos activos los situamos en distintos planos normativos. En primer lugar, en el plano de la propiedad industrial y los secretos comerciales, a lo que aludía antes la profesora Argüelles, en cuanto que una de los mecanismos de oposición empresarial habituales, pues es que no pueden revelar nada acerca de cómo funcionan esos mecanismos, puesto que pesa sobre ellos el secreto empresarial, secreto industrial, secreto comercial. Bueno, tanto nuestra legislación, que en definitiva es transposición de la directiva de la Unión Europea, como la directiva sobre secretos comerciales y también la ley de propiedad intelectual, salva ese secreto o esa imposibilidad de compartir secretos cuando se trata de la representación legal de los trabajadores precisamente. La Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 135, precisamente se refiere a la posibilidad de revelar en procedimientos administrativos o judiciales, sería el caso también de un conflicto colectivo, cuando se reclame el derecho a conocer la lógica de la decisión, pues toda la información, incluido el código fuente o la copia oculta del código fuente con la representación legal de los trabajadores. La propuesta de directiva de plataformas digitales también reconoce el derecho a la representación legal de los trabajadores a conocer prueba confidencial, esto en la misma línea que los secretos comerciales, en procedimientos de reclamación relativos al uso de algoritmos o de mecanismos de inteligencia artificial. Pero no se ha previsto una respuesta
paralela para las empresas tradicionales, puesto que la propuesta de directiva es para plataformas digitales. Sin embargo, la tenemos en esa otra legislación que he mencionado. Y, por supuesto, el derecho de consulta, que se recoge en sentido amplio y general en el artículo 64.5 en cuanto concede el derecho a emitir informe previo a la implantación de revisión de sistemas de organización, control, trabajo, etcétera. El problema es que los sistemas no se revisen porque sea una empresa que nazca con la aplicación directa de estos sistemas, porque entonces el derecho a revisarlos solo se activará en el caso de que haya algún cambio en ellos. Y en este tema es interesante traer a colación una sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de julio del año pasado, en la que justamente se cuestionaba esto, si era una modificación sustancial, un cambio de organización que introducía un sistema nuevo de distribución del trabajo con el sistema de hot desk. Bueno, pues esta sentencia, que todavía, bueno, seguramente habrá sido recurrida, pero no sabemos si será confirmada o no, lo que afirma es que, bien, existe un derecho de emitir informe, un derecho de consulta, pero este tipo de cambio no constituiría una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Por lo tanto, reserva las facultades de intervención de la representación legal de los trabajadores, pues simplemente a la información, en su caso, a la consulta. Bueno, yo creo que se puede discrepar bastante de esta consideración, puesto que el cambio puede ser muy relevante hasta tal punto de introducir esos cambios que afectan a la salud laboral y a la conciliación de la vida familiar y laboral. Bien, esto era un resumen de lo que nos viene en las dos propuestas de reglamento y de directiva sobre los derechos de la representación legal de los trabajadores, pero como creo que ya me he excedido en el tiempo, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la profesora Rivas. Yo lamento tener que quedarnos con esa pérdida de, ¿no? de cuál es a futuro lo que habría que hacer. Incluso no sé si asumimos que no va a haber coloquio debate para proceder directamente, ¿no? a la siguiente mesa. Y nada, agradecer muchísimo tu intervención, que bueno, daría para mucho más, pero lamentablemente nos pueden los tiempos, ¿no? Así que Pues lo nada. siento porque ha sido culpa mía que no haya debate. No, Perdón. que con el retraso inicial es una pena no poder haber podido prolongarlo. Muchas gracias.